La sala de trabajos del monasterio, románica, guarda un misterio y una luz que me hacía pensar en un ambiente íntimo y en blanco y negro, solo roto por algunas notas de color. En la sala se dispondrían escenas cotidianas de mi hogar, de mi estudio y de mi entorno familiar. De hecho, Gonzalo en el catálogo acompaña maravillosamente las imágenes con unos versos que las enlazan en una historia íntima y personal. Otros dibujos se inspiran o son guiños a pintores que yo admiro, como son Zurbarán, Velázquez o Antonio López. También encontraréis un par de dibujos que han servido, junto a su mensaje, de cartel para ediciones pasadas de las Edades del Hombre, auténtico germen de esta exposición. Y finalmente esta se termina con el único óleo a color que bien podría ser resumen y mezcla de todos los dibujos que le preceden. Ha creado un mundo propio a partir de una mirada de lo que vemos todos los días, todos nosotros. Hablábamos en la inauguración que el otro día tuvo Eduardo en Madrid, de que él va a pintar una cama, y decía Eduardo, ya, pero tengo que dormir primero en ella. Eso me parece a mí muy interesante. Es el mundo de Eduardo y es un mundo de verdad. Esa verdad, ese calor que va a tener esa cama que ha dormido primero y luego la pinta, está en ese realismo del presente. Habría también en Eduardo algo que a mí me parece especialmente interesante, que le enlaza con el pasado, con el realismo al modo del barroco. Es un realismo sobredeterminado, porque está pintando un trozo de pan, está pintando una copa que él tiene en su casa, pero descubrimos un símbolo, descubrimos un signo que le hace pensar a él y nos lleva a nosotros a pensar en temas religiosos profundos. Eso también está en él. Hay un realismo simbólico de elementos que son al mismo tiempo una camisa de un amigo suyo que estaba allí tendida y un hábito de Zurbarán. Eso está también en la obra de Eduardo. Y por último, yo destacaría de él un realismo del futuro. Hay en la obra de Eduardo una manera de entender el mundo propio y esa conexión con la espiritualidad castellana de siempre, que nos hace pensar en un realismo del futuro, un realismo de la espiritualidad, una espiritualidad nueva, una espiritualidad que tiene que ver con la del barroco, pero es la de nuestras hijas, nuestros hijos. Es una espiritualidad que quizá tenga que ver con la naturaleza, que tiene que ver con modos de entender, bueno, pues como estamos viendo incluso el Papa, la última encíclica, ¿habéis visto qué sorprendente? Ese camino yo lo veo también en la pintura de Eduardo, en ese realismo del futuro. Que efectivamente estamos hablando de dibujo, de la humildad del dibujo, de la pequeñez del dibujo. Además, estamos ante un dibujo en blanco y negro, apenas subrayado por el color, solamente para esos brillos, para el color, para esa llamada de atención, esa humildad, ese despojamiento, es el quitar un montón de cosas. Sin embargo, parece mentira, y eso también es un ejemplo profundamente poético, que en el arte bueno, cuantas más cosas quitas, curiosamente más cosas permanecen. Y esto es, eso lo sientes también al ver los dibujos de Eduardo. Sientes que hay algo que él no ha puesto, pero que es algo que está ahí. Está en los personajes, por supuesto, en su mirada, en sus actitudes, en sus posturas, en sus maneras de relacionarse entre ellos, y está magníficamente en las cosas. Porque las cosas son las que están expresando todo otro mundo, como ya hemos hablado de simbología cristiana, de nuestra cultura, de nuestra expresión, pero es maravilloso, ¿no?, descubrir un crucificado entre la ropa tendida o simplemente entre el desorden de la cama,
descubrir un cosmos y una llamada a la armonía desde la falta de armonía. Bueno, es algo extraordinario contemplarlo en algo tan sencillo como un dibujo y como un dibujo que pueda ser en blanco y negro. Con esta exposición de Eduardo Palacios deja al menos dos cosas claras. Primero, la importancia y la verdad que la obra de papel, el dibujo, puede alcanzar a pesar de su enorme fragilidad, y que aún con todas sus dificultades, también en pequeñas ciudades como puede ser Ávila, Zamora u Orense, por decir algunas, la creación plástica se abra paso con fuerza, calidad y belleza, como evidencia esta muestra.